La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a al segundo día de la Semana de Actualización en Comercio Exterior y Aduana. Los dejo en voz de la maestra Susana Paredes Pérez. Muchísimas gracias. Pues nuevamente queremos dar la bienvenida a todos los presentes, a nuestros profesores y a la gente en general que está acompañándonos el día de hoy a través de nuestras conexiones en línea. Muchas gracias por su presencia. Y este día vamos nuevamente a acrecentar el conocimiento con 4 nuevas personas que están aquí, que ya no son nuevas para hacia nosotros, pero siempre han estado cooperando para el acrecentamiento de nuestros conocimientos. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por su presencia. Y pues bueno, vamos a empezar ahora con el primer tema de esta tarde. Por favor, el tema se va a denominar Cambios relevantes en las reglas generales de comercio exterior para el 2025. Su ponente va a ser el maestro Ricardo Cole Revueltas. El maestro Ricardo Cole Revueltas cuenta con 28 años de experiencia en materia fiscal y aduanera. El licenciado Cole Revueltas ha participado en diversas reformas de la ley aduanera y elaboración del proyecto de la nueva ley vigente aduanera. Cuenta con más de 26 años de experiencia en materia de comercio exterior. La actividad aduanera y en fiscalización en la ex Administración Central de Investigación Aduanera, en donde colaboró para la creación de dicha administración. Es abogado de profesión, graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León para el año de 1991. Trabajó en la Dirección General de Política de Ingresos, donde fue jefe del departamento y subdirector de Asuntos Legislativos, de Derechos y Productos, además de director de esa área. Maestro, le cedo el micrófono. Bienvenido y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, muchísimas gracias, maestra Paredes. Gracias por esta bienvenida y para no llevarnos mucho tiempo, como decía mi amigo doctor Pacheco, me voy a permitir compartir la presentación que traigo preparada el día de hoy y platicar precisamente sobre los aspectos más relevantes que nos hemos topado en estas reglas para 2025 en materia de comercio exterior. Eh, Hubo muchos cambios de estilo, de forma, se renumeraron las fichas de trámite. Estas son aquellas que señalan todos los trámites que se deben de realizar ante la Agencia Nacional de Aduanas de México y ante la AGACE, que es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, y Padrón de Importadores, que son otras áreas del SAT. Sin embargo, de los temas relevantes que se dieron, no quiere avanzar esto, déjenme, perdón, ahí está. Dentro de los temas relevantes se reformaron en estas reglas que entraron en vigor el 1 de enero de 2025, están dos temas que son las empresas de mensajería. Es un registro donde pueden las empresas que se dedican a esto, registrarse ante la ANAM y tener un procedimiento sencillo para importar las mercancías de sus clientes, ¿no? Y el recinto fiscalizado estratégico, que lo voy a tratar en la siguiente lámina. Mi participación es muy corta porque finalmente también los aspectos relevantes en la materia, en las reformas a estas reglas, fueron de fondo muy pequeñas. En el tema de la mensajería, las empresas de mensajería importaban mercancías de sus clientes con un RFC genérico en la mayoría de las veces, porque las reglas daban esa facilidad de que si no tenían acceso al RFC del importador de su cliente, cuando era un solo pedimento, pues podían poner un RFC genérico. A partir del 1 de enero de 2025, ya nada más pueden o poner el RFC de su cliente, cuando es el pedimento simplificado a nombre de un solo importador, o su RFC. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad aduanera, cuando ve un RFC de la empresa de mensajería, pues sabrá que la empresa de mensajería debe conocer los datos de ese importador, ¿sí? Con excepción del RFC, ¿no? El tema del valor de la mercancía, hay un cambio aquí relevante y porque finalmente esto se impactó
a muchos jóvenes, digamos, emprendedores, donde empezaron a ver que se les estaban pidiendo su RFC. El tema es que a partir de este año, las empresas de mensajería cuyo servicio realicen de transporte de mercancías de valor menor a $1,000, tienen que pedir el RFC de sus clientes, ¿sí? O si no, en caso contrario, tendrían que pedirles que se dieran de alta en el padrón de importadores. Un tema para mí, digo, para todos los que conocemos esta materia, pues sería imposible prestar ese servicio y solicitar el padrón de importadores. Por ende, se da la opción, pues, de que las empresas de mensajería, y estos son los mayores, los elementos, digo, las importaciones que más se dan, menores a $1,000, pues tienen que estar pidiendo el RFC para efecto de que no se pare el servicio, ¿no? Porque finalmente no podrían dar de alta o no podrían exigir a sus clientes que se den de alta en el padrón de portadores, ¿no? Entonces, esta fue inclusive un tema que sonó mucho a principios de enero, febrero, en los diarios de mayor circulación, de por qué las empresas de mensajería estaban pidiendo el registro federal de contribuyentes de sus clientes. Y este es el motivo principal, que finalmente, mediante reglas, el SAT está solicitando este tipo de información, ¿no? Igualmente, y no de menos importancia, estas empresas de mensajería ya están publicadas en el portal de la Agencia Nacional de Aduanas de México y son las únicas que pueden realizar este tipo de despacho, digamos, simplificado. El despacho que realizan estas 17 empresas, porque al 1 de febrero, que está publicada esta lista en el portal de la ANAM, que pues, está FedEx, está Estafeta, etcétera, y algunas ahí que pues, no conocemos también, pero a lo que voy es que tenemos que conocer estas listas de las empresas de mensajería para ver cuando nosotros pedimos mercancías a través de empresa de mensajería o pedimos, más bien dicho, algún producto por e-commerce, es decir, por alguna plataforma de venta de productos, habría que ver si nos piden el RFC en nuestro registro federal de contribuyentes, si son precisamente de estas empresas que están autorizadas para realizar este despacho aduanero, ¿no? Simplificado para efecto de pues no estar proporcionando información a quien no puede realizar este tipo de despachos. Otro cambio importante es que antes también este tipo de pedimentos simplificados de las empresas de mensajería se podía hacer a través de tráfico marítimo. Actualmente ya se limita por reglas, o sea, ya las empresas de mensajería no podrían realizar pedimentos simplificados a través del tráfico marítimo. Sin embargo, otro tipo de pedimento no simplificado, pues normal, cumpliendo con todos los requisitos, etcétera, y superior a $2,500, que es el tope para realizar este trámite, sí lo pueden hacer por tráfico marítimo, pero siguiendo las reglas generales, digamos, normales para todos los importadores. En el caso, también se previó un elemento para mí importante que finalmente el SAT, Servicio de Administración Tributaria, señaló inclusive en un criterio no vinculativo, que las empresas de mensajería estaban realizando maniobras para efecto de evadir los impuestos, es decir, antes, ya ahorita ya no se puede, cuando importabas mercancía por abajo de $50, pues esa mercancía llegaba a tu casa porque no se necesitaba pagar impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado, ni cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, para efecto de evitar eso, ese tipo de situaciones ya no están previstas en la regla, es decir, ya no está ese de minimis, como le denominan comúnmente, y aparte, no se puede importar con este procedimiento simplificado si antes llegas al régimen de depósito fiscal
o recinto fiscalizado estratégico. Es decir, lo que aquí prevé la autoridad es que a quienes estaban importando a través de depósito fiscal y recinto fiscalizado estratégico estaban desconsolidando las mercancías para hacer bultos o entregas menores a $50 para poder evadir el impuesto general de importación y el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces ya no se permite realizar este tipo de operaciones previo, o sea, si sometes a depósito fiscal o recinto fiscalizado estratégico. Esto no se tiene que interpretar como una prohibición, y se lo puedes hacer, pero ya no puedes utilizar, si sometes las mercancías a estos dos regímenes aduaneros, ya no podrías utilizar el régimen simplificado. Eso es en la parte de las empresas de mensajería y paquetería. Muy importante tomar en cuenta que hay que ver qué tipo de empresas, estas 17 empresas, los nombres que están publicados en la parte de registros, específicamente en el portal de la ANAM, para ver quién podemos contratar para efectos de llevar este procedimiento simplificado y poder estar certeros de que estamos proporcionando nuestra información personal a las empresas que tienen este registro para hacer la importación de este tipo de mercancías mediante este procedimiento simplificado, ¿no? En el caso del recinto fiscalizado estratégico, hay dos grandes temas que se modificaron. Ustedes se acordarán en el sexenio, hace dos sexenios, hace dos administraciones, se impulsó mucho el recinto fiscalizado estratégico a través de un decreto, inclusive presidencial, donde se decía que el plazo para almacenar mercancías era de 5 años, que la certificación de IVA y IEPS pues era automática, etcétera, etcétera. Y los beneficios que pues conllevaban a poder importar a través de este régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Sin embargo, a través de reglas se han ido limitando los beneficios del recinto fiscalizado estratégico. Por ejemplo, de los 5 años que se habían otorgado, ya son 2 años que puedes almacenar las mercancías, que finalmente es el plazo previsto en ley aduanera, que era un beneficio a través de decreto. La certificación IBEJEPS tienes que hacer tu solicitud, no es inmediata, corres la suerte de las maquiladoras también, etcétera. Y para enero de 2025 tenemos esta reforma donde ya te señala la regla para someter este régimen, que no podemos tener mercancía más de 3 meses almacenada en recinto fiscalizado estratégico, tratándose de textiles, confección y calzado. Situación que ya se había dado, bueno, está prohibido en depósito fiscal, y así sucesivamente, pues hemos tenido que, mediante reglas que se van limitando los regímenes aduaneros, inclusive en contra de lo que dispone la ley aduanera. La ley aduanera señala que el almacenaje, pues cualquier tipo de mercancía, no hay una prohibición o una limitante, pues, en la ley aduanera para que este tipo de mercancía, textil, confección y calzado, deba estar almacenado 3 meses, ¿no? Podría estar 2 años conforme a la ley aduanera, pero siguen limitando a través de las reglas a este régimen. Otro tema importante es que cuando extraes o cuando sometes al régimen de, de recinto fiscalizado estratégico, no declaraban la regla respectiva para el trámite de este régimen aduanero, pues no señalaba expresamente que tenías que poner la fracción arancelaria, el NICO, descripción y unidad de medida de la tarifa. Y en muchas ocasiones, pues, bueno, en la mayoría de los casos, las mercancías que se introducían en este régimen y se extraían de él, pues iban con descripciones genéricas, e inclusive decían bultos, ¿no? En muchas ocasiones encontrábamos que no sabíamos que en estos pedimentos que se estaba introduciendo, sobre todo introducir al recinto fiscalizado estratégico. A partir de enero de este año, pues ya se señala expresamente que el importador, bueno, el que se somete al régimen, debe señalar la fracción arancelaria, NICO, descripción y unidad de medida de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, además del origen y valor de las mismas, ¿no? Eso ya está
Esos son los grandes cambios, digamos, en mensajería y en recinto fiscalizado estratégico. Y yo quisiera abocarme precisamente o tener mayor, comentar más sobre el recinto fiscalizado estratégico. Como ustedes saben, me voy a adelantar, desde el año pasado, hace un año, hemos tenido pues incremento de tasas, ¿sí? En bienes intermedios, ¿no? Hemos tenido digamos, sí, pues una limitación o prohibición de que las reglas octavas, los permisos previos de importación del término escuelas sobre la sería regla octava, es equivalente a este, doctrinas o por ahí hay alguien con, ya, se eliminó la regla octava, es decir, para mercancías sensibles. Esto fue a través de una presentación PowerPoint a través del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, como todos sabemos, del 6 de mayo, y se han incrementado el último golpe, digamos, a la maquila, fue incrementar otra vez tasas de bienes intermedios y prohibir la importación en el anexo 1 de ciertas mercancías, sobre todo textil. Entonces, se ha ido limitando poco a poco a través de los años. Esto no es nuevo, ya tiene fácil al menos 7 años que han limitado la maquila para importar este tipo de mercancías. Entonces, a lo que voy, regreso, nos estamos dando cuenta que en el recinto fiscalizado estratégico, a través de estas reformas que si bien siguen limitando a los regímenes de este diferimiento de aranceles, hay mucha gente que ya volteó hacia el recinto fiscalizado estratégico para importar mercancía o a solicitar o ser operador del régimen para elaborar, transformar y reparar la mercancía. Y cuando tú elaboras o transformas o reparas mercancía en recinto fiscalizado estratégico, puedes utilizar esta fracción arancelaria especial, en el capítulo 98 de la tarifa, y está exenta esta mercancía del impuesto general de importación para efecto de transformar dentro del recinto fiscalizado estratégico. Inclusive hay un oficio ya de hace un año de la Dirección General Jurídica de Aduanas donde dice que las mercancías que se van a almacenar pues no pueden utilizar esta fracción arancelaria. Y es correcto, ¿no? Porque finalmente aquí esta fracción arancelaria especial señala qué mercancías y son insumos, materias primas, materiales auxiliares, envases, empaques, etcétera, que se destinen al régimen de recinto fiscalizado estratégico por parte de las personas autorizadas a operar el régimen. Entonces, ¿a qué voy? Que esta sería, hablando de la regla octava, esta la podríamos equiparar a una regla octava, o sea, una exención del impuesto general de importación, pues, a través de la ley. Es directa, pero para eso tienes que pues ser operador del recinto fiscalizado estratégico. Y para terminar, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Que nada más nos están dejando ya el recinto de fiscalizado estratégico para poder elaborar y transformar mercancías que en nuestro país pues es netamente maquilador. Hay 6,000 más, un poquito más de 6,000 maquiladoras en el país que pues lo que se dedican es a transformar, a elaborar mercancías y pues retornarlas a su país de origen y en este caso la mayoría pues son en Estados Unidos, a Estados Unidos. Por eso comento aquí que es una regla octava por ley que podemos utilizar para efecto de elaborar y transformar mercancías. Esperemos que esa parte no la limite el SAT a través de reglas y conforme al artículo 2.5 del TEMEC, pues al estar exento el IGI, pues no hay impuesto general de importación que pagar. No sé si me explique. Entonces, conforme a ese artículo del tratado, pues no tendríamos la obligación de pagar un arancel al someter al régimen de recinto fiscalizado estratégico como si tuviéramos una regla octava. Y el segundo escenario y conclusión, los siguientes pasos, pues esperemos que no sigan con la eliminación de los regímenes de diferimiento de aranceles, porque finalmente estos regímenes aduaneros
pues son los que alientan la inversión y crean empleos en nuestro país, porque nosotros somos realmente pues trabajadores, hay mucha gente en el norte del país, bueno, en todas partes de la República, en el Bajío, etcétera, donde son mano de obra calificada y ese tipo de regímenes aduaneros que nos están desapareciendo, por ejemplo, el depósito fiscal, que se limitó también, este tipo de mercancías se ha ido limitando, los textiles, el calzado, el IMEX igual a través del anexo 1 con sus reformas, y el RFE, pues finalmente lo que se estaba utilizando es para almacenar mercancías, ¿sí? Pues están limitando los tiempos para ese almacenaje, que finalmente lo que quieren las empresas del famoso nearshoring, que pues está ahorita totalmente parado todo porque no sabemos qué aranceles nos van a poner del otro lado, pues todo esto pues no ayuda pues en la parte que corresponde al gobierno de nuestro país, pues para llamar más la inversión a este tipo de regímenes donde se puede realizar la transformación y exportar a través del Tratado de Libre Comercio, que pues, esperemos que tengamos tratado libre para muchos años, sobre todo el TEMEC, para efecto de poder seguir generando riqueza en nuestro país, ¿no? No es cosa, para concluir, no es cosa, creo yo, de estar reformando las disposiciones legales. Es un tema de quién las aplica, porque podemos poner la pena de muerte aquí, pero pues si no se aplica la norma, pues no podemos tener las sanciones ni la percepción de riesgo a quien quiere violar la ley, ¿no? Con eso termino mi participación. Espero haber tardado menos de los 25 minutos y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Muchísimas gracias por su participación. De verdad que es muy nutrido para nosotros poder tener ese contacto con alguien que ejecuta directamente nuestra tarea, porque muchas de las ocasiones nuestros estudiantes lo que preguntan es, ¿cómo se hace directamente? En vivo, como ellos dicen, platíquenoslos en vivo, y usted nos acaba de platicar lo que tenemos que lograr con ellos. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Ahora vamos a pasar, al contrario, a usted, maestro. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema de la tarde del día de hoy, y este se denomina temas selectos en materia de cumplimiento y defensa fiscal para operaciones aduaneras en México. Su ponente va a ser el licenciado Sergio Neftalí Barajas Pérez. Me permito hacer una pequeña reseña de nuestro ponente. Él es socio de la práctica en materia de comercio exterior, en aduanas y regulatorio, en Bashar, Rinch y Correa SC. De esta firma legal integral con reconocimientos de más de 113 años, tanto a nivel nacional e internacional. Es expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior AC, el IMESE. Es ex administrador central de normatividad en comercio exterior y aduanal de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria para el periodo de 2008 a 2013 y es exfuncionario de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Inversiones Extranjeras de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, en un periodo que fue de 1995 a 1996. Maestro, le dejamos el micrófono en sus manos y le agradecemos directamente su presencia y su participación. Por favor, adelante, maestro. Tu micrófono está cerrado. Maestro, su micrófono está cerrado. Maestro Sergio, su micrófono está cerrado. ¿Podrían darle oportunidad al maestro Sergio que compartir pantalla, por favor?
Maestro, ya tenemos su presentación, solamente su audio, maestro, si lo puede abrir. Parece que tiene problemas con su audio, porque el micrófono está abierto. Sí. ¿Podrían apoyar al maestro, por favor, desde aquí, de nuestro centro de la UNAM, para su presentación, si es posible? ¿Me pueden? Sergio, Escúchame. Perfecto. ya te escuchamos. Mil gracias. Adelante. Una disculpa por este problema técnico. Muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo, pues la oportunidad de poder compartir un poco de lo que vemos día con día. En la presentación que tengo preparada para el día de hoy, y va a ser un poco corta, pero sí muy nutrida, es hablar un poco sobre pues, el tema de aranceles establecidos por Estados Unidos, que están próximos a establecerse, los que ya existen en acero y aluminio, compliance aduanero, vamos a hablar sobre fiscalización en materia de comercio exterior y cuáles son los más recurridos por parte de las autoridades. Vamos a hablar de lo que son liquidaciones de alto impacto, medidas preventivas y en aquellos casos en los cuales no podamos prevenir y tengamos un crédito fiscal, cómo es que podemos atender este crédito fiscal a través de la defensa fiscal aduanera. Pues antes que nada, pues hablaremos sobre, creo que ayer ya tuvieron un poco la plática sobre el tema de aranceles. Yo únicamente quiero dar mi punto de vista muy rápidamente. Tiene que ver también con temas de compliance y por eso fue que decidí incluirlo, ¿no? Ya escuchamos esta pugna, este paradigma que existe entre liberación y proteccionismo, lo vemos o lo estamos escuchando desde 2017 a 2021, posteriormente tuvimos un receso respecto a este tipo de cuestiones, por lo menos por lo que hace Estados Unidos, y de nueva cuenta pues tenemos la preocupación de este tipo de medidas proteccionistas. No hay nada nuevo, la verdad es que todo lo que hoy en día se pone en discusión respecto a los aspectos negativos de lo que es este proceso de integración y específicamente pues aquellos aspectos que pueden llegar a afectar a un país, no es nada que no se hubiera analizado desde el punto de vista de los procesos de integración económica, específicamente al hablar de un tratado de libre comercio, pues tiene costos y tiene beneficios. Dentro de esos costos y beneficios, pues se encuentra la migración productiva de países con menores costos, intercambio pues de medidas específicamente pues lo que se refiere a proveedores, a mano de obra, todo ello pues antes de considerar integrar un bloque comercial pues se toman en consideración y por supuesto que se apuesta a los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Pues contar con una mayor eficiencia y competitividad respecto al producto que estamos elaborando, crear bloques económicos que a nivel global tengan mayor eficiencia y que puedan competir con mejores costos, eliminar aranceles y obstáculos respecto a esos bienes intermedios que se van intercambiando entre los diferentes países que forman parte de este bloque comercial, disminuir los riesgos de incertidumbres en la cadena global, así como pues un crecimiento económico a nivel regional o global. Esto, repito, no es nuevo, ya existe desde hace varias décadas estos análisis respecto a los pros y contras de los tratados. Sin embargo, pues parte de la decisión de formar un bloque comercial, pues es poderse convertir en un bloque competitivo.
aquí simplemente es una fotografía de los diferentes bloques comerciales, o más bien los más importantes, en donde encontramos el del América del Norte, y uno de los principales beneficios, pues es que este bloque comercial pueda competir con otros bloques comerciales, sobre todo pues en cadenas o en sectores importantes. Entonces, la guerra comercial no debería generarse entre los países miembros o los socios comerciales, sino que más bien tendríamos que estar pugnando, procurando una alianza comercial que nos permita ofrecer bienes y servicios pues, con mejores precios y bajo mejores condiciones competitivas. Pero bueno, esto es el pasado, ya todos ustedes conocen lo que sucedió a partir pues, de la toma de protesta de Trump, el anuncio de aranceles. No me detengo, esta parte entiendo que ya lo vieron el día de ayer. Sin embargo, pues hubo la imposición de aranceles por parte del gobierno a México, Canadá y a China. Hubo una suspensión que se obtuvo por parte de nuestro gobierno y hoy en día pues estamos en espera de que esta suspensión veamos qué es lo que va a pasar el 2 de abril, que es el término que tenemos para poderlo hacer. De ello, pues simplemente también comentar que el fundamento para la aplicación de estos aranceles lo vamos a encontrar en la Ley de Facultades Económicas Internacionales de Emergencia, el IEPA, la sección 232 o la sección 301. 232 cuando hable de cuestiones de seguridad nacional y 301 cuando se trate de cuestiones de emergencia. Entonces, bajo estas circunstancias, las condiciones bajo las cuales hoy se estarían imponiendo aranceles, pues van a generar incertidumbre, van a hacer que se pierda competitividad frente a economías globales, vamos a crear fricciones en la cadena de suministro, lo cual es bastante delicado, en los sectores en los cuales México ha sido pues un gran líder. Son sectores en los cuales la inversión o el tiempo que se tiene para poder generar una cadena de suministro adecuadas es de varios años, ¿no? Por lo menos entre 3 y 5 años se puede llegar de inversión para poder tener una buena proveeduría. Todo esto se estaría perdiendo. Habría una reestructuración de esas cadenas productivas a países con los cuales no se tendría esa relación comercial y sobre todo pues grandes daños en el proceso de integración que pues en nuestros países ya lleva pues varias centenas inclusive de proceso de integración. Ya prácticamente pues compañías norteamericanas tienen raíces en México y esto trae como consecuencia pues el que se ponga en riesgo todo este proceso. Entonces, otro de los puntos es que se genera un precedente peligroso, sobre todo ante la existencia ya de acuerdos comerciales en los cuales pues, se define quiénes van a ser los socios comerciales y hoy pues son aquellos en los cuales se está desencadenando pues algún tipo de represalias. Simplemente es un brevario en el cual pues por parte de una firma en la que he participado durante ya cerca de 24 o 25 años, pues es muy importante el proceso de integración, el proceso de apertura comercial y sobre todo pues, la atracción de inversión extranjera respecto a lo que ya mencionaba Ricardo Kohler, estos regímenes especiales en los cuales nos permiten atraer inversiones. Entonces, bajo esta coyuntura, bajo esta perspectiva, pues ojalá se tenga bien no continuar con estos procesos en los que se impongan aranceles. Pasando ya a otro tema también vinculado con el comercio exterior, pero más enfocado pues, al cumplimiento aduanero, pues les voy a hablar un poco del compliance aduanero. Ya en la sesión anterior, el año pasado, les platicaba sobre pero hoy tiene matices mucho más importantes, sobre todo por lo que son la existencia de créditos fiscales de alto impacto. Simplemente retomando lo que debe entenderse por compliance, es un término inglés que se refiere pues, a la posibilidad de poder monitorear un cumplimiento en diferentes rubros: anticorrupción, lavado de dinero, mejores prácticas, códigos de ética, prevención de riesgos, protección de datos. En materia aduanera, pues que es lo que nos interesa principalmente, todos están, desde luego, tienen cabida en lo que pudiera ser el compliance aduanero, sin embargo, nos enfocamos más a mejores prácticas y prevención de riesgos.
Específicamente, el compliance aduanero pues tiene como finalidad identificar, prevenir y erradicar conductas ilícitas en materia de comercio exterior y aduanas, esto con la obligación de tener que tutelar que la operación de comercio exterior que se realiza de un punto a otro punto, pues cumpla cabal y adecuadamente con todas las disposiciones legales aplicables. ¿Cuál es la importancia de la fiscalización? Pues bueno, ahora sí que si no lo teníamos claro, las autoridades fiscales nos lo han dejado cada vez más claro con ese inicio de facultades de comprobación que hemos observado en los últimos, diría yo, 15 años y sobre todo ya en los últimos 5 años, en donde el tema de recaudación tiene un papel sumamente o mucho más importante. Todos conocemos lo que es el Plan Maestro 2025 y ese Plan Maestro 2025 está muy enfocado a la fiscalización contra la evasión y contrabando. Desde el título, pues sabemos que estamos hablando del tema de comercio exterior y por tanto, de nueva cuenta se pone de moda la materia aduanera y la materia de comercio exterior. Respecto a las acciones para poder combatir ese contrabando y introducción ilegal de mercancías, pues vamos a encontrar tema de certificación IVA-IEPS, la indebida aplicación de tasa 0% de la ley del IVA, no retorno de importaciones temporales, temas de valoración aduanera, abusos de introducción de mercancías con tratamiento arancelario preferencial, aplicación o más bien uso indebido de beneficios en tratados de libre comercio, omisión de retener el IVA, incumplimiento en la presentación de permisos, inexacta clasificación, declaración incorrecta de datos en los pedimentos. Nuevamente, queda claro pues que va a mantener por parte de las autoridades un estrecho contacto con los tribunales federales para poder buscar pues una mayor efectividad respecto a su contienda frente al contribuyente y pues acercamiento con Fiscalía General. Entonces, creo que respecto a este punto, pues vamos a darnos cuenta que lo que es un proceso de fiscalización por parte de las autoridades, pues es un proceso que hoy en día, pues puede tener una gran afectación con las personas físicas o morales, empresas, si no se lleva a cabo un adecuado cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras. ¿Cuáles son los actos de fiscalización más recurrentes o más efectivos? Pues aquí tenemos una lista de todos. Sin embargo, los más recurrentes, la visita domiciliaria, tengamos en cuenta que este gobierno opera bajo la denominada austeridad republicana. Entonces, todo lo que implica gastos adicionales al ejercicio de cualquier tipo de acción, pues no están bien vistas. Entonces, la visita domiciliaria aún existe, pero no es una facultad de revisión que sea muy, o que haya tenido picos muy importantes en cuanto a su existencia, sino que más bien lo que sí hemos notado repito, desde mi trinchera, son revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, escrito, hechos, omisiones y PAMAS, esos, pues bueno, son realmente bastante comunes. No es per se un acto de fiscalización previsto por el artículo 42, sin embargo, pues son procedimientos aduaneros en donde se respeta la garantía de audiencia. Vemos también un aumento en las verificaciones de origen, esto sí con una matiz interesante. Esta matiz interesante es que también por el mismo tema de autoridad republicana, no se están llevando a cabo visitas a los países extranjeros o a las empresas que exportamos, sino que lo están haciendo a través de cuestionarios, lo cual también es bastante delicado, porque un cuestionario no es lo mejor para poder reflejar si un bien fue producido o no en territorio y cumpliendo con las reglas de origen previstas en un acuerdo comercial. Verificación de mercancía en transporte también son un tema bastante recurrente y también conocido por parte de nosotros. Las secuenciales o revisiones de dictamen de contador también siguen, eso es más o menos en la misma proporción que ya conocíamos en años anteriores. ¿Qué es lo importante o por qué el tema de recaudación ha tenido tanta eficacia durante estos últimos años? Pues bueno, lo hacen a través de esquemas de análisis de riesgo, utilizan estrategia y utilizan inteligencia. Esto trae como consecuencia que la letalidad por cada acto de fiscalización
en promedio está rondando, cada vez que la autoridad decide ir y tocar la puerta, se está buscando una recaudación de al menos 12 millones de pesos. Digo, no significa que en todos los casos vamos a tener esa letalidad, sino que estamos hablando que pues, va a haber empresas que tienen un crédito fiscal fincado mucho más elevado. Sin embargo, pues bueno, estamos hablando de un promedio. Entonces, es bastante atractivo por parte de las autoridades, pues, de tener que iniciar esas facultades de comprobación. En cuanto a la efectividad, una vez que emiten la liquidación, pues tenemos un 54% de juicios ganados y una gran rentabilidad. Por cada peso invertido, el fisco federal en recaudación está obteniendo cerca de 400 pesos. Esto por lo que hace a la primera notificación, es decir, no está perfectamente computado cuánto es la verdadera efectividad de estos actos de fiscalización después de los medios de defensa. Entonces eso habría que tomarlo con sus reservas, pero sin embargo sería importante tomar en consideración que si yo tuviera una empresa en la cual invirtiera un peso y recibiera 400, pues bueno, estaría feliz de poder llevar a cabo inversiones en esta empresa. Eso es lo que está pasando con el fisco federal. Tenemos un gran volumen de actos de fiscalización, los cuales pues tenemos que atender o atacar a través pues de también las mismas líneas o focos, que es estrategia e inteligencia, pero desde nuestra trinchera. Perdón, aquí se movió. Me gusta esta gráfica o estas imágenes, porque pues antes cuando iba un funcionario de fiscalización a la empresa, pues iba y prácticamente pues de pesca, iba a ver qué encontraba. Hoy no. Hoy con toda la información tecnológica, con el análisis de riesgo que practican, pues ya son francotiradores que saben perfectamente a qué van desde que tocan la puerta, ya saben lo que van a recaudar, posiblemente con un poco de estrategia y con un poco de obtención de toda la información necesaria para atender esa auditoría o ese acto de molestia, pues podríamos vencerlo. Pero en principio están así preparados para poder pues tener un crédito fiscal de lo que ellos están buscando. ¿Qué vamos a encontrar en generalmente este tipo de revisiones? Pues verificaciones si se está cumpliendo adecuadamente con Incoterms, datos inexactos, plazos de permanencia, clasificación arancelaria, si se llevaron correctamente las transferencias y retenciones, todo eso por lo que se hace a pedimentos virtuales, verificar si están correctos los domicilios y los programas de promoción sectorial, reglas octavas que también ahorita mencionaba Ricardo Kohler, regularizaciones, si se cuenta con el cumplimiento de permisos y si se encuentran las mercancías autorizadas, registros contables, si los activos fijos se encuentran en el domicilio y la transmisión de datos haya sido correcta. ¿Cuáles son los riesgos operacionales? Pues bueno, estos riesgos están relacionados con la posibilidad de que las autoridades nos suspendan el padrón de importadores, la cancelación de programas, tanto IMEX como PROSEC, o incluso la cancelación de la certificación IVA-IEPS o del programa de operador económico autorizado, y créditos fiscales también derivados de estas auditorías o revisiones, lo cual nos conllevaría a tener que llevar una defensa fiscal, posiblemente a la presentación de garantías, lo cual, pues desde luego, hoy en día un juicio fiscal nos está involucrando pues tiempos de respuesta entre 3 y 4 años por todo lo que involucran las diferentes niveles de defensa que existen en nuestra legislación. Algo novedoso, por lo menos en cuanto a lo escandaloso que es la cuantía, son las liquidaciones de alto impacto. Estas liquidaciones de alto impacto están relacionadas pues con un fenómeno que viéndolo desde una visibilidad o desde una perspectiva en la cual me permite ver qué es lo que se ha estado haciendo, lo que se hizo durante un tiempo en el SAT y lo que hoy se está haciendo, es que hay todo un fenómeno, todo un proceso en el cual se está aplicando estrategia con la finalidad de recaudar. Todas las personas que trabajan en el SAT están perfectamente,
con un objetivo específico que es recaudar, y esto hace que este mapa estratégico que en su momento pues el SAT trabajó bajo un esquema que se llama Balance Scorecard, trae como consecuencia que realmente se haya conseguido esa eficiencia en el esquema de recaudación. Y esto pues trae también como efecto que ese cambio de mentalidad en el funcionario público va más a buscar pues cualquier tipo de detalle para fincar un crédito fiscal. Digo, no generalizo, pero sobre todo en aquellos casos que hemos identificado como de alto impacto, sí vemos que el interés o la intención más importante es recaudar. Esto, desde luego, pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque son liquidaciones que incluso superan el propio ingreso del periodo auditado, es decir, va más allá de lo que esa empresa obtuvo como beneficio durante un ejercicio, y en ocasiones pueden ser créditos fiscales impagables que tienen que ver pues con un criterio específico respecto al acreditamiento de ese cumplimiento fiscal y aduanero. En la mayoría de los casos, las empresas no pueden afrontarlos de forma directa y tienen que recurrir a casa matriz o empresas filiales. Y en términos generales les puedo decir que estos créditos fiscales de alto impacto superan los 300 millones de pesos, los cuales, pues bueno, me ha tocado ver muchos más altos, ¿no? Hablar ya de 1,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos es bastante común, lo cual, desde la perspectiva de mi experiencia de cerca de 3 décadas, es algo sumamente novedoso y sobre todo, también en mi opinión, peligroso, porque esto a la larga pues va a terminar ahuyentando también las inversiones en nuestro país. Esto, repito, es bastante agresivo. No creo que debamos enfocarnos totalmente en la recaudación, sino que realmente debiéramos estar vigilando, tutelando pues el cumplimiento de las disposiciones legales. Pero bueno, bajo este esquema de liquidaciones de alto impacto, lo que hemos identificado es puntos o conceptos que son puestos en tela de juicio, como lo es la materialidad de la operación, que el billete de materiales no es comprensible y por tanto te rechazo el 100% de tus operaciones de retorno, rechazo total del control de inventarios, no te acepto la existencia de operaciones virtuales, la identificación de la mercancía al momento de que se importa, si fue importada con algún número de parte, sobre todo en la industria automotriz, que no se lleve la cadena, sobre todo cuando se migra de un número de parte de un proveedor nacional a la industria terminada automotriz, pues bueno, cada quien tiene el número de parte, y esa diferencia de número de parte puede traer como consecuencia que no se puede identificar que se trata de una parte que fue insertada en un vehículo y que ese vehículo fue exportado. Lo mismo sucede con constancia de transferencia de mercancías, clasificaciones arancelarias en donde se está rechazando pues la correcta clasificación de un bien, lo cual afecta en materia de origen y afecta desde luego el pago de las contribuciones que debieron haberse cubierto o cumplimiento de regulaciones al momento de su importación. Y también pues continuamos con el tema de origen de las mercancías. Medidas preventivas, compliance, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener políticas claras, revisión de estas políticas, sistema de detección de riesgos, capacitación en las certificaciones, un verdadero monitoreo de todo lo que implica pues ese mapeo de nuestra operación a nivel nacional e internacional para poder estar seguros de que nuestra operación se hace correctamente. Muchas veces lo más preocupante para pues los directivos o el personal de ventas pues es que la mercancía se encuentra en el almacén. Yo les diría, lo más peligroso es cuando la mercancía la tenemos en el almacén y que no logramos cumplir con todas las disposiciones jurídicas aduaneras aplicables, porque eso nos va a hacer que el crédito fiscal sea mucho mayor a lo que en su momento pues pudimos haber logrado por la venta de esa mercancía. Tenemos en este mapeo que identificar
los diferentes puntos en los cuales deberemos tener pues ese cumplimiento fiscal y aduanero, tanto la legislación extranjera, la nacional, la legislación internacional, como podrían ser los tratados internacionales, y ya aterrizar la legislación de comercio exterior. Tenemos que identificar las áreas de mejora para que no tengamos ningún tipo de afectación a futuro, con un modelo de riesgos, con los diferentes elementos que consideremos de acuerdo a la operación y la mercancía que estamos importando, el poderlo implementar. Y desde luego tendríamos acciones a implementar internamente, responsabilidades, contratos con agentes aduanales, capacitación continua del personal, monitoreo interno de las obligaciones, sistema de análisis de riesgos, uso de la tecnología de información. La autoridad lo utiliza, nosotros también tenemos que utilizarlo, programas para control de inventarios y sobre todo auditorías para ese control de inventarios y no tener ningún tipo de problemas. Un departamento de comercio exterior es un jugador clave. En ocasiones la información está en la empresa, pero está en diferentes oficinas. Esto no nos ayuda porque los plazos para dar cumplimiento a los requerimientos no necesariamente son muy extensos y por tanto alguien que esté especializado en los temas de comercio exterior dentro de la empresa es de gran ayuda. Genera valor, nos ayuda para una mejor toma de decisiones y nos va a complementar o va a ser un jugador clave que nos va a permitir tener un adecuado compliance en la operación de comercio exterior. Los pasos que deberemos de seguir es auditorías preventivas. Es sumamente importante que para no tener esa ceguera de taller, pues podamos implementar auditorías preventivas, utilizar esquemas de autocorrección en dado caso de que identifiquemos algún tipo de observación, pues bueno, vamos por la autocorrección. Tenemos bajo la autocorrección el beneficio de no aplicación de multas y mientras más rápido identifiquemos ese error, pues también vamos a evitar la aplicación de actualizaciones y recargos. Tenemos que tener un departamento de comercio exterior que otorgue un valor agregado y venga a robustecer la operación. Tenemos que automatizar, tenemos que contar con todos los esquemas de tecnología de información aplicables que nos puedan permitir ahorrar tiempo y sobre todo también asesorarse correctamente para que esa ceguera de taller no se quede únicamente con el equipo interno, sino que a través de esta revisión podamos determinar si efectivamente lo que se hizo fue correcto o no. Ok, hicimos hasta aquí, y perdón la velocidad, pero quería darles toda esta información para que pues tengan una fotografía bastante completa de lo que es el compliance. Pero bueno, al final del camino, si no fue suficiente este compliance, vamos a tener que acudir a una defensa fiscal y aduanera. Termino ya muy rápido, nada más es una lámina y lo que sí quiero transmitirles es que tengamos muy en cuenta los plazos para poder presentar estos medios de defensa. Si no cumplimos con la presentación del medio de defensa, estamos consintiendo el acto y por tanto el crédito fiscal determinado es exigible. Esto es sumamente delicado, como les decía, pues con cualquier tipo de crédito, no solamente los de alto impacto, pues ponen en bastante pues complejidad financiera a una compañía. Por lo tanto, pues así como la autoridad tiene completamente pues el derecho de ir revisar, pues también nosotros, en dado caso que no estemos de acuerdo con la autoridad, tenemos el derecho de la defensa. Y para ello presentar un recurso de revocación, tenemos un plazo de 30 días, el recurso de revocación se presenta ante la autoridad jurídica, ya sea de la ANAM o del SAT. El juicio contencioso administrativo, también tenemos 30 días para poderlo presentar, se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y finalmente el juicio de amparo, ya sea indirecto o directo, dependiendo si vamos a ir en contra de una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, será un juicio de amparo directo, y si no, un juicio de amparo indirecto. Tendríamos en ese caso 15 días en caso de que sea una norma heteroaplicativa o 30 días si fuera autoaplicativa. Creo que con esto, aunque un poco rápido, pero les di la mayor información que podía bajo esta pues, semana de actualización. Pues la intención era exactamente esa, ¿no? Que se llevaran mucha información
sobre todo con lo que está sucediendo el día a día, desde los temas de los aranceles con Trump, así como pues mis mejores recomendaciones para un adecuado cumplimiento y sobre todo evitar a toda costa pues tener pues un crédito fiscal importante que afecte la situación financiera de la empresa. Tenemos, sobre todo, mi último mensaje es, la empresa tiene que dedicarse a ser más eficiente. No debería de estarse preocupando por estar atendiendo requerimientos y defensas en créditos fiscales. Sobre todo, tenemos un gran número de empresas que hoy por hoy ocupan lugares muy importantes en este concierto internacional de producción y cadena de suministro de otros países o otros bloques comerciales. Creo que eso es lo que tenemos que impulsar, lograr mejores lugares en cuanto a la producción y exportación de bienes mexicanos y no pues hacerlos que estén involucrados en temas legales. Cuando eso pues, nos corresponde a los abogados, lo hacemos los abogados, pero también tenemos que estar involucrando a las empresas. Muchísimas gracias. Espero que esta información les sea de utilidad a todos los alumnos, profesores, a todos los que están escuchando o que nos están acompañando en esta transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Sergio. Una, de verdad, participación nutrida. Muchas gracias porque quienes estamos aquí aprendemos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues entonces, vamos ahora a pasar. Adelante, Fili. Quiero agradecer porque ayer tuvimos invitados de lujo, ponentes de lujo, pero este segundo día pues también estamos de plácemes porque qué plataforma a nivel nacional como es la de la UNAM puede contener a gente de calidad como un Ruperto Patiño, un Miguel Ángel Sellarás, Máximo Carvajal, Juan Saldaña, y hoy tenemos de lujo a 4 juristas. O sea, ¿qué plataforma puede enorgullecerse ante las demás instituciones de tener un Ricardo Kohler revueltos con toda la historia que tiene Ricardo y un señorón que es Sergio Barajas y otro señorón del norte que es Pedro Trejo y otro señorón que es Alejandro García Semandi? Entonces quiero agradecerles su grata presencia que estamos unidos aquí a nivel nacional. Mi agradecimiento. Te cedo la palabra, Susi, para continuar. Gracias a todos. Muchísimas gracias, querido Fili. Pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema de la tarde. Este tema se intitula Cuestiones jurídicas de clasificación arancelaria. Su ponente es el licenciado Alejandro García Seimandi, ¿sí? Y voy a platicar un poquito de su reseña que él nos hizo llegar. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, socio director de García Seimandi y Asociados SC, firma especializada en cuestiones aduaneras y de comercio exterior que se fundó para el año 2004. Su práctica está dedicada a tratados de libre comercio, clasificación arancelaria, valoración aduanera, operaciones de maquila, cuotas antidumping, comercio transfronterizo sin papel y regulaciones sanitarias. Esto ha dado lugar a tener más de 20 años de experiencia en estos temas, revisión de cumplimiento y representación de clientes en procedimientos administrativos y judiciales. Maestro, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la facultad, al doctor Filiberto, un abrazo y agradecimiento por tenernos aquí con ustedes compartiendo estos temas que nos apasionan. Y a mí, afortunadamente, me dieron la oportunidad de compartir con ustedes el tema de los aspectos jurídicos de la clasificación arancelaria. Voy a tratar de compartir un pequeño material. No son muchas láminas, serán algunas nada más, pero me pueden ayudar a ilustrar mejor mis puntos. Yo lo primero que quería comentar con ustedes era, pues, qué es y la relevancia de la clasificación arancelaria. Todo esto porque muy temprano en mi carrera, un jefe que tuve, que no está aquí, otro, me regañó por dedicarle tiempo excesivo a determinar la clasificación arancelaria de una mercancía de uno de nuestros clientes.
Y pues me quedé pasmado porque me dijo, nosotros no vemos clasificación arancelaria. Yo le dije, pero pues si somos abogados, entonces, ¿quién ve la clasificación arancelaria? Y esa pequeña charla pues marcó mi carrera, porque me contestó pues los agentes aduanales y yo, bueno, ¿y esos qué estudian? Me dijo, bueno, pues pueden estudiar cualquier cosa si tienen un título profesional y pasa. Y dije, ah, caray, entonces no hay algo así como una preparación. Y bueno, eso empezó a picar mi curiosidad. Y, y bueno, para tratar de transmitir esta curiosidad a todos ustedes, podemos empezar diciendo que la clasificación arancelaria no es otra cosa que identificar una mercancía con un código arancelario, ¿no? Con la fracción arancelaria. En nuestro sistema jurídico, las mercancías tienen que clasificarse a un nivel de fracción arancelaria. Ahora, la fracción arancelaria es la piedra fundamental de la operación de comercio exterior. No hay ningún aspecto más importante en la importación o en la exportación de mercancías que la clasificación arancelaria de las mismas. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Bueno, porque digo, a primera vista y lo más obvio, voy a poner un cronómetro para no pasarme mucho, eh, los aranceles dependen de la clasificación arancelaria. En nuestro sistema jurídico, la clasificación arancelaria es identificar estos códigos en la tarifa que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Y bueno, el primer dato que nos arroja esa clasificación, o es más, la primera intención para determinar esa clasificación es identificar el arancel general que a esa mercancía le corresponde. Entonces, eso es la primera obviedad, ¿no? La clasificación es importantísima para determinar el arancel que debemos cubrir en la importación. Ahora, también es muy importante para aplicar los tratados de libre comercio de los que nuestro país es parte. Los tratados de libre comercio, como todos ustedes saben, pues en términos generales se aplican a los bienes que califican como originarios. Y los bienes pueden calificar como originarios siempre y cuando cumplan ciertos criterios que llamamos reglas de origen. Y las reglas de origen se establecen en atención a los grupos de mercancías por su clasificación arancelaria. Y las reglas de origen en la gran mayoría de los casos se expresan como cambios de clasificación arancelaria de los materiales a los productos terminados. Entonces, el acceso al trato preferencial de los acuerdos comerciales de los que nuestro país es parte, pues también está determinado por la clasificación arancelaria de los productos. En nuestro país, por otro lado, aquí puse prohibiciones. En nuestro país, la importación de mercancías se prohíbe a nivel tarifa. Es la ley de los impuestos generales de importación y de exportación en las que se pone, en vez de arancel, se pone prohibido. Y eso les acaba de pasar a todos estos dispositivos para la administración de nicotina, los vapors, ¿no? Entonces, tienen una fracción arancelaria, prohibida su importación. Entonces, las prohibiciones dependen de la clasificación arancelaria. Alguien que trae un aparato dispensador de nicotina que se escape de las fracciones arancelarias prohibidas, pues no estará prohibido. Pero no solo las prohibiciones, toda otra regulación de comercio exterior, en términos de nuestra ley de comercio exterior, para ser exigible en el punto de entrada al país, se debe de identificar por su fracción arancelaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Secretaría de la Defensa sujeta a permiso previo de importación diversos explosivos, como podría ser, o bueno, materiales para la fabricación de explosivos, como podría ser el polvo de plomo, bueno, pues la aduana de entrada no puede detener o no puede exigir el permiso de la Sedena del polvo de plomo si la Sedena no emite un acuerdo en el que enumere las fracciones arancelarias en las que se clasifica la mercancía sujeta a regulación por parte de esa dependencia. Entonces, la clasificación es indispensable para poder regular las mercancías en su punto de entrada al país. Lo mismo sucede con las normas oficiales mexicanas, ¿no? Para que una norma oficial mexicana, ya sea de etiquetado, de información comercial o de seguridad, pues tiene que estar relacionada con las mercancías por su fracción arancelaria para que las autoridades aduaneras puedan exigirla en el punto de entrada al país.
Pero no nada más estos temas, que son los más importantes o los más relevantes de la operación, sino hay cuestiones administrativas del día con día que también están basados en la clasificación arancelaria, porque esta clasificación es una herramienta muy útil y la autoridad la usa, la aprovecha para identificar mercancías que caen en ciertos supuestos. Por ejemplo, ¿qué mercancía está sujeta a padrones de importadores de sectores específicos o a padrones de exportadores de sectores específicos? Bueno, pues aquella que está identificada por su fracción arancelaria en ciertos anexos que las autoridades aduaneras publican cada año. Pero los regímenes aduaneros también dependen de la clasificación arancelaria. ¿Qué mercancías puede importar una empresa IMEX de las que hace muchos años llamábamos maquiladoras? ¿Qué mercancía puede importar temporalmente una maquiladora? Bueno, pues todas menos las que estén en ciertos anexos del decreto IMEX, y ese anexo enumera fracciones arancelarias. ¿Qué mercancías pueden ingresar a depósito fiscal? Todas, menos las que se identifiquen por su fracción arancelaria en ciertas listas. Lo mismo, tránsito interno de mercancías a la importación. ¿Cuáles se pueden? También están identificadas por fracciones arancelarias. Otros trámites como aduanas específicas, ¿no? La fracción arancelaria entonces es tan importante que determina por qué aduanas puede o no puede entrar cierta mercancía al país. Y bueno, y nuestros precios estimados, ¿no? Estos precios de referencia, que son los que presume la autoridad como los valores correctos de mercado, que deben ser el mínimo indispensable a declarar en la importación, o si no son el mínimo, o si no lo son, pues exigen al importador la presentación de una garantía que cubra las contribuciones que posiblemente podrían llegar a evadirse si lo auditan y descubren que no era cierto. Entonces, lo que quiero transmitirles aquí es que la clasificación arancelaria toca todos los aspectos de la importación y de la exportación de mercancías. Es nuestra parte fundamental de la operación de comercio exterior. Ahora, se usa para todo. ¿Por qué no lo oímos tanto? A lo mejor porque las consecuencias, pues es como, yo digo que es como jugar a la ruleta rusa. A lo mejor no te pasa nada, pero igual, y ahí termina tu existencia. ¿Por qué? Porque una inexacta clasificación arancelaria, si la fracción a la que estamos clasificando y la correcta, pues está sujeta al mismo arancel, está sujeta a la misma regulación, no tienen nada en especial, pues es un dato inexacto. Es una cuestión estadística que se sanciona con una multa formal que no alcanza los 3,000 pesos por incidencia. Entonces, para las empresas, pues no es algo muy gravoso. Pero aguas, si la fracción arancelaria correcta es de aquellas reguladas en la importación con algún permiso previo, entonces el incumplimiento de esa regulación en el punto de entrada sí apareja sanciones mucho más relevantes. Apareja una sanción del 70% del valor de las mercancías y además apareja la confiscación. Bueno, no quisiera usar esa palabra que tiene eh, tanta carga de justicia, pero puede ocasionar que la mercancía pase a propiedad del fisco federal. Es decir, es una contingencia hasta del 170% del valor de las mercancías, ¿no? Cuando la clasificamos incorrectamente. Recientes reformas a la ley aduanera inclusive señalan que cuando se clasifica arancelariamente la mercancía de manera incorrecta, y esto da lugar a que se dejen de garantizar omisiones en materia de precios estimados, el importador y el agente aduanal se puedan dar de baja de los sistemas de la aduana, del sistema automatizado de la aduana, del sistema aduanero, y no puedan procesar sus importaciones. Entonces, las consecuencias de una inexacta clasificación arancelaria pueden ser muy importantes y por eso debemos tener mucho cuidado. Y en este sentido, pues bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho, no? ¿Qué tiene que ver con el derecho? Y yo lo que me interesa mucho transmitirles es que la clasificación arancelaria resulta de la aplicación de la ley. La tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación está en la ley. La tarifa es un texto legal
es un texto legal en materia fiscal. Es de esos que merecen interpretación estricta. Es de esos que gravan a los contribuyentes. Los abogados no podemos escapar de esa realidad. Estamos hablando de textos legales. Inclusive la intención de esta ilustración o de esta lámina es que podemos ver que existe una realidad, ¿no? que son las cosas. Existen los textos legales, que son la tarifa, y la tarifa establece, digamos, la consecuencia jurídica, ¿no? Cuando se actualiza el texto legal de esa posición arancelaria, pues la consecuencia es clasificar en ese número. Entonces, si nosotros identificamos esta mercancía, que son unos neumáticos nuevos de caucho, ¿no? Utilizados en autos de carreras, pues si en la tarifa arancelaria encontramos que nos llaman por el nombre, ¿no? Neumáticos nuevos de caucho, pues aquí van. Y cuando le decimos aquí van, nos encontramos en el capítulo 40, en la partida 4011 de la tarifa, en la subpartida 401110 y en la fracción arancelaria 40111010 de la nomenclatura. Es un ejercicio legal. Clasificar arancelariamente es un ejercicio de interpretación de ley. Ahora, esta ley no es un producto 100% nacional. Al contrario, está basada casi en su totalidad en el sistema armonizado para la designación y codificación de mercancías de la Organización Mundial de Aduanas. Este sistema también me interesa mucho transmitir que es un sistema que lleva mucho trabajo, es un sistema muy sofisticado, muy elaborado, muy pulido, con textos muy claros, porque tiene esta ambición de ser un sistema universal en el que puedan clasificarse todas las mercancías tangibles, todas las mercancías susceptibles de movimiento físico a través de la frontera. Tiene esta vocación de universalidad. Si no es universal, no funciona. Porque no daría certidumbre. Y además tiene la vocación de ser uniforme, no uniforme, de ser de aplicación uniforme, es decir, que a todo lo ancho del mundo podamos aplicar el sistema de la misma manera y logremos asignar el mismo código a la misma mercadería en todos los países del mundo. Con una vocación primigenia estadística, de control, de monitoreo, de saber qué se está moviendo para dónde y entonces poderlo quizá regular mejor. Pero vaya, este sistema armonizado es un sistema que a su vez deviene de sistemas anteriores, de las nomenclaturas arancelarias del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. El Consejo cambia de nombre a Organización Mundial de Aduanas, desarrolla el sistema armonizado como un sistema mucho más moderno, flexible, completo que el anterior. Este sistema armonizado es relativamente joven, nace en los 80s, a finales de los 80s. Aquí vemos en la línea de arriba que están los circulitos azules. El sistema entra en vigor en el 88, 1988, y una de las grandes virtudes del sistema es que se va enmendando. La Organización Mundial de Aduanas está constantemente enmendando el sistema para que el sistema se adapte primero al comercio, que se quite lo que no se comercia, que se reconozca lo que se está comerciando, para que las nuevas tecnologías también sean incluidas. Por ejemplo, en las últimas enmiendas metimos los drones, metimos las impresoras 3D, que antes era imposible clasificar con certeza y uniformidad en todo el mundo, porque, vaya, pero bueno, el sistema tiene esta virtud de que se puede ir enmendando para facilitar y hacer más eficaz su aplicación uniforme en todo el mundo. Y bueno, México va, y como muchos países del mundo, va implementando el sistema armonizado en sus tarifas arancelarias, y vemos que casi cuando hay una enmienda del sistema, México deroga su ley de los impuestos de importación y exportación y expide una nueva para evitar tanto parche, ¿no? Claro, con consecuencias jurídicas importantes como pues que todas las dependencias tienen que reclasificar, volver a expedir sus acuerdos regulatorios, etcétera, que nuestros certificados de origen están sujetos a revisión, que nuestras opiniones de clasificación pues ya no valen porque son con la ley anterior. Vaya, una serie de consecuencias jurídicas que enfrentamos periódicamente en aras de un sistema armonizado que nos permita
controlar mejor las mercancías y tener mayor certeza sobre su clasificación. Ahora, el sistema armonizado, ¿cómo se divide? Se divide así en secciones, capítulos, partidas. Las partidas agrupan o se dividen en diferentes subpartidas de primer nivel. Y las subpartidas de primer nivel pueden o no subdividirse en subpartidas de segundo nivel o no. Y bueno, y el sistema armonizado, que por ejemplo aquí en la ilustración, para los que no hayan tenido la oportunidad de visitar la tarifa, pues en la sección primera habla de animales vivos, ¿no? Está ordenada, pues, las mercancías más sencillas de clasificar son los animalitos vivos, entonces empezamos por los animales y va avanzando en complejidad o en grado de procesamiento a lo largo de la nomenclatura, ¿no? Pero entonces sección primera agrupa distintos capítulos, el capítulo primero tiene a los animales vivos y ya después habrá partidas para las especies animales más relevantes para el comercio internacional. Entonces, habrá una partida para los caballos, una para las vacas, otra para los puercos. Vemos aquí la de los gallos, faltará una para los borregos y los demás, ¿no? Los demás, ¿qué significa los demás? Que no nos importa monitorearlos tanto, ¿no? Ahí podrá estar la tortuguita. Y ya en la partida de los demás, ya podrá haber subpartidas para aves, peces, para aves, anfibios, reptiles, etcétera. Y ya en los reptiles, pues a lo mejor ahí ya encontramos algunas serpientes. Pero vaya, es un catálogo de productos ordenado, universal. Y yo creo que muy objetivo. Ahora, ¿por qué los abogados estamos ausentes del tema de clasificación arancelaria? Vamos a usar esa palabra, ausentes. ¿Por qué los abogados no estamos comprometidos con determinar la clasificación arancelaria si se trata de aplicar la ley? Bueno, porque nos da terrible miedo el texto técnico. La nomenclatura del sistema armonizado, pues por su naturaleza y como va ordenando las mercancías en distintos universos, pues puede haber capítulos que sean terroríficos. Por ejemplo, un capítulo de químicos orgánicos, que empecemos a hablar de etilenos y palabras que se nos antojan muy extrañas, ¿no? Que no podemos fácilmente definir o determinar su alcance. Y es ahí donde me parece que los abogados hemos abandonado la clasificación, ¿no? Hay otros capítulos muy sencillos, como platicamos el de animales vivos, hay un capítulo para automóviles, hay un capítulo para barcos, hay un capítulo para algunas manufacturas de metal, y hay capítulos que se van complicando cuando llegamos al tema de capítulos que hablan de maquinaria, herramienta, partes para, etcétera, textiles que hay que entender, entramados, fibras, etcétera. Bueno, pues sí puede ser realmente exigente el ejercicio de clasificación. Tan exigente era esto que se desarrolló en los 70s y principios de los 80s una carrera que era la carrera de vista aduanal. Vista aduanal era el funcionario de la aduana que revisaba o inspeccionaba las mercancías en el andén. Y su plan de estudios fue el programa de capacitación del SAT en la medida que iba expandiéndose este programa, porque decían, no, yo quiero estudiar química porque si no, no entiendo el capítulo de química y además quiero estudiar el sistema armonizado en el punto de vista de cómo van los textiles. Eran los únicos en el universo que les interesaba saber todo esto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, una vez le pedí a un amigo vista aduanal que me prestara su plan de estudios. Y me prestó su plan de estudios y me sorprendió mucho encontrar como tres tramos, digamos, tres tracks de conocimiento. El primero, legal, código fiscal, ley aduanera, ley de comercio exterior, ley del IVA, reglamentos interiores, etc. El segundo, técnico, puramente técnico. Química 1, química 2, química 3, química 4, química 5, ingeniería 1, ingeniería eléctrica, electrónica,
ingeniería textil. Y el tercero era el sistema armonizado. Capítulo 1 del sistema armonizado. Capítulo 2. Bueno, salían hechos, perdónenme la expresión, pues unas fieras de la clasificación arancelaria. Sabían perfectamente cómo abordar el ejercicio. Ojo, no eran juristas. No eran juristas. Y ahí es donde puede ponerse un poco delicada la cosa, porque pues tener a un no jurista interpretando y aplicando la ley, pues puede dar lugar a algunas faltas de uniformidad, ¿no? Faltas de uniformidad en la aplicación de las reglas. Y también quizá en alguna falta de argumentación, de algún razonamiento falso, alguna falta de exposición de motivos suficientes que nos permita tener certeza, etcétera. Pero el tema es que los bits eran muy eficientes y muy efectivos, siguen siendo, ¿no? Digo eran porque la carrera fue cerrada por la autoridad aduanera en los 80s y, y pues todos los bistas fueron despedidos del servicio público. Y bueno, dentro del Servicio de Administración Tributaria, dentro de la entonces Secretaría de Hacienda, pues con quien jugaban fuercitas los vistas no era con los abogados, ¿eh? Era con los ingenieros del laboratorio de aduanas, que eran los que entendían perfectamente el tema técnico, pero pues iban aprendiendo la nomenclatura del sistema armonizado mientras iban trabajando. Entonces, los ingenieros del laboratorio de la autoridad aprendieron empíricamente la nomenclatura. Y cuando nos deshacemos de los vistas, pues los... ¿Muerte perpetua? Ay, perdón, por ahí hay un micrófono abierto. Bueno, entonces cuando dejan los vistas el SAT, pues ese vacío de autoridad, ese vacío de conocimiento lo llenan los ingenieros del laboratorio de la aduana, no los abogados de la jurídica. Pero eso es una crítica que vale para el sector público y el sector privado, porque en el sector privado las empresas tampoco tienen muchos clasificadores en su departamento legal. Normalmente es algo que confían a áreas técnicas también. Y bueno, ahora vamos, y a nivel jurisdiccional, a mí me llama mucho la atención que lo que tenemos es hasta prueba pericial en clasificación arancelaria. Y a mí eso me llama poderosamente la atención porque entre los rudimentos que yo me acuerdo de mis clases de derecho procesal, está que son los hechos los que están sujetos a prueba, no el derecho ni la conclusión jurídica, ni la argumentación jurídica. Lo que está sujeto a prueba son los hechos. Y el perito para la interpretación de la ley, pues es el juzgador. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención y me parece un poco extraño que los tribunales llamen a peritos en aplicación de la ley. Y pues la decisión judicial quede sometida a lo que diga una persona que está aplicando la ley que no es el magistrado. Entonces, pero otra vez, esa es la práctica, así es, ¿eh? No lo estoy inventando, no es que esté bien o mal, así está reconocido desde hace años en nuestra práctica forense. Hay listas autorizadas por el Poder Judicial de la Federación de peritos en clasificación arancelaria. Es una confesión de nuestro sistema jurídico. Los abogados no sabemos clasificar, aunque sea aplicar la ley. Yo creo que eso nos da mucho lugar para reflexionar, ¿no? Este es nuestro reto como abogados. Porque vaya, habrá muchas veces en que este personal técnico no jurídico, que es experto en clasificación arancelaria, pues a lo mejor pueda cometer algún desliz jurídico, dejar de aplicar alguna ley, dejar de aplicar algún criterio, algún razonamiento falso, etcétera. Y nosotros tenemos que estar listos como abogados para detectar esos fallos y llamar la atención sobre estos a nuestros juzgadores para que puedan corregir cualquier injusticia, ¿no? Al final del camino, yo me imagino una práctica forense en que no haya prueba pericial en materia de clasificación arancelaria, que los litigantes nos preocupemos por demostrar todos los extremos técnicos necesarios a través de periciales, pero en ingeniería o en química o en mecánica o en electrónica o en medicina o en veterinaria, pero no en la aplicación de la nomenclatura, no en las reglas generales
para la aplicación del sistema armonizado que viene de la administración, de la Organización Mundial de Aduanas. Pero el reto pues no es fácil, ¿no? El reto no es nada fácil. El reto no es fácil porque si la materia la tenemos un poco abandonada es por muchas razones. La primera es porque no nos las enseñan en la escuela. Los programas de estudio de las mejores universidades de México en materia de derecho no incluyen clasificación arancelaria en nivel alguno. Olvídate en la carrera, ni en la especialidad, ni en la maestría, ni en el doctorado. ¿Por qué? Porque no es nuestra, ¿no? Esa ley no es nuestra, esta ley no es de los juristas, esa ley es de los ingenieros, esa ley es de los vistas. Entonces, lo primero es que no hay academia, no hay academia. Es por eso que con un mentor y gran amigo que admiro mucho, que está aquí con nosotros y que habló hace algunos momentos, de Ricardo Kohler, pues tratamos de establecer un pequeño esfuerzo de capacitación para abogados en materia de clasificación arancelaria. Yo creo que es algo que merece impulso en nuestro gremio y es muy importante. Pero bueno, eso es por el lado de la academia. Tampoco hay pero tampoco hay doctrina. Pues si no se enseña, no hay materia, no hay juristas. Podemos encontrar algunos títulos de clasificación arancelaria por ahí, ¿eh? Y nos va a sorprender que los escribieron vistas aduanales. Y hay algunos, bueno, y desgraciadamente no tienen el tiraje para alimentar todas nuestras bibliotecas, todas nuestras colecciones, pero vaya, la bibliografía sobre la materia también es muy pobre. En cantidad me refiero, no a calidad. Lo que hay está bien, pero vaya, nos falta cantidad. Criterios, es complicado buscar criterios jurisprudenciales, precedentes judiciales en materia de clasificación arancelaria. No hay un compendio, no hay un compendio. Incluso tristemente podemos decir que la ley aduanera ordena que la autoridad aduanera deba publicar criterios de clasificación. La propia ley de los impuestos generales de importación y de exportación establece que la autoridad fiscal va a publicar criterios de clasificación. Bueno, no hay publicados. Me parece que si acaso en las reglas de comercio exterior del SAT, en algún anexo que se llama criterios de clasificación, hay uno que creo que está derogado. Entonces, es difícil para el contribuyente, para el abogado, estudiar y adentrarse en el mundo de la clasificación arancelaria a falta de maestros, doctrina, precedentes judiciales y criterios administrativos. Inclusive por ahí las notas nacionales que expidió el gobierno federal en relación con la última ley de los impuestos generales de importación y de exportación, en algún artículo transitorio señalan que bueno, que es muy valiosa la herramienta de las notas explicativas del sistema armonizado que expidieron en la Organización Mundial de Aduanas y que puede usarse como una fuente de consulta para la correcta clasificación arancelaria de las mercancías. Sí, pero no es gratis. Nos la cobran en euros y nos lo dan en inglés o en francés. Entonces, no está para todo el mundo. Hace algunos años México tenía estas notas explicativas publicadas en español, oficializadas, y eran vinculantes. Estaban publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pero han quedado derogadas. A mí me dio mucha tristeza cuando no se volvieron a publicar porque me sentía yo en un cuarto oscuro con una vela y me apagaron la vela. Entonces, siento que carecemos de fuentes. Entonces, hay mucha necesidad de abogados, de juristas que se involucren en este tema, que alimenten la cátedra, que alimenten la bibliografía, que compilen, ¿no? Que compilen, que empujen a la autoridad a emitir criterios y que se dediquen a la difusión del aspecto más importante, otra vez, de la operación de comercio exterior. Este es nuestro reto como abogados. No, por favor, no le saquemos la vuelta a la clasificación arancelaria. Es el momento de ponernos técnicos, es el momento de tomar por los cuernos un dictamen de un laboratorio de aduanas y de verdad revisar si la descripción de la mercancía, si la metodología
científica utilizada para llegarnos de sus características es suficiente para soportar las conclusiones legales que de ese dictamen se desprenden, ¿no? Yo creo que ya con esto estoy llegando al filo de mi media horita y pues agradezco mucho su atención y su paciencia y agradezco el espacio para hacer catarsis. Muchísimas gracias, maestro Alejandro García. Muchas gracias, muy interesante. Al final del día, sin una clasificación correcta, no podemos ni importar ni exportar mercancías. Y eso afecta a todos los procesos de producción y a las economías de nuestras naciones. Entonces, es algo que puede ser una nueva fuente para que nuestros estudiantes tengan una nueva oportunidad si se logra que podamos aquí tenerlo. Muchísimas, muchísimas gracias, maestro. Pues, una vez que hemos concluido esta gran participación, vamos a pasar a nuestra última ponencia del día de hoy. Mañana tendremos la oportunidad de volvernos a saludar. Y la siguiente ponencia se denomina Correcto llenado y presentación de la manifestación de valor y hoja de cálculo. Nuestro ponente es el doctor Pedro Trejo Vargas. Él en particular, para poder tener una mayor apertura con él, es experto y consultor en comercio exterior, en aduanas, fiscal, empresas maquiladoras, en IMEX y en defensa aduanera. Abogado tributario con 30 años de experiencia. Trabajó en ENCOR, consultor de la OEA en República Dominicana y en El Salvador para lo que fue el año 2007. Se desempeñó como coordinador de asesores del Administrador General de Aduanas para el año 2000-2006. También como administrador de enlace con entidades federativas, administrador de regulación del despacho aduanero, administrador encargado y miembro del Consejo Consultivo de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la OCDE, entre otros. Doctor, le cedemos el micrófono. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Facultad de Derecho y desde luego a mis amigos, colegas y a todos ustedes por la invitación, especialmente a la doctora Sonia Venegas, al doctor Filiberto y al doctor Ruperto Patiño, que también nos ha acompañado siempre en mi carrera. Bien, cuando me invitaron a participar en este foro muy importante, estaba yo realmente, pues, viendo un asunto sobre temas de valoración aduanera y fue cuando dije, bueno, pues yo creo que no voy a pensarle mucho y vamos a dar un tema relacionado particularmente con el tema de, en este caso, de la correcta llenado de la hoja de cálculo y de la manifestación de valor. Nada más un momento, estaba yo aquí viendo cómo compartir la lámina. Nada más que estoy batallando. Aquí está compartir. Me dicen por favor si la están viendo o no, ¿verdad? Aún no, maestro. A ver un momento. Ya, aquí voy a... Creo que algo es... dice dejar de compartir. La voy a dejar de compartir. La voy a volver a compartir. Porque no, yo no la estoy viendo. Ok, ahí está ya. Muy bien. Sí, ya se... Bien, entonces, me parece que es un tema muy práctico y me parece que es relevante para la operación y el día a día de las empresas de comercio exterior y de aduanas. Bien, nada más como marco de referencia, recordemos, y como lo han dicho algunos colegas como Alejandro García Seimandi, muchas de nuestras instituciones, sobre todo aquellas que son aduaneras 100%, como es la clasificación y en este caso también lo que es el tema de valoración aduanera, no es una creación de México, sino que la toma de acuerdos internacionales y en este caso el tema de valoración aduanera pues también está tropicalizado, está domesticado, digámoslo así, en la legislación nacional y que está sustentada en el acuerdo de implementación del artículo 7 del GATT, conocido como Acuerdo de Valoración Aduanera.
y de ahí baja a nuestro orden jurídico nacional, hasta llegar a algunas reglas de carácter administrativo, etcétera. ¿Por qué es importante determinar de manera correcta el valor en aduana de las mercancías? Pues bueno, la respuesta es sencilla. En este caso es muy importante porque una correcta valoración de las mercancías nos va a llevar a cabo a determinar una base gravable correcta y de ahí se va a establecer las contribuciones al comercio exterior que tenemos que pagar, ya sea tanto a la importación y a la exportación. A grosso modo existen dos grandes valores, ¿verdad? Para la importación sabemos que es el valor en aduanas y en el caso de exportación es el valor comercial. Entonces, estas tienen metodologías que tenemos que conocer para llegar a esa base gravable. Naturalmente que este tema de bases pues está muy vinculado con el tema fiscal. En este caso, recuerden que los impuestos al comercio exterior son dos, el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Y la ley aduanera, de manera supletoria, le es aplicable lo que es el Código Fiscal de la Federación. Y ahí encontramos la clasificación de las contribuciones. Y por otro lado, ya la doctrina establece cuáles son estos elementos de los impuestos al comercio exterior y son similares, ¿verdad?, a cualquier tributo que puede ser, por ejemplo, el IVA, el impuesto sobre la renta, etcétera. En este caso, con lo que respecta a los impuestos de importación, tenemos que para efectos de este análisis, pues nos interesa mucho la base gravable, donde también se le va a aplicar el arancel que encontramos en la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Entonces, el sujeto, el objeto, el momento en que se realiza el acto imponible o el momento de la obligación de pago son elementos, pero para la determinación de los impuestos al comercio exterior, pues tenemos que llegar a una base gravable correcta, que es el valor en aduana, ¿verdad? Y que curiosamente, la base gravable está establecida su mecanismo en la ley aduanera, mientras que el arancel lo encontramos en la ley de los impuestos generales de importación y de exportación y su clasificación en la ley de comercio exterior. Bien, ¿por qué también es relevante este tema? Como ya se ha platicado en esta semana de comercio exterior, de actualización de comercio exterior, vemos que el Servicio de Administración Tributaria ha establecido cuáles son, en este caso, los principales temas que va a fiscalizar para, pues, contrarrestar lo que es la evasión y el contrabando en su plan maestro de este año 2025. Y ahí, naturalmente, encontramos que un tema relacionado es precisamente la valoración aduanera. Pero aquí, evidentemente, lo que se va a auditar es precisamente la incorrecta valoración aduanera. Yo diría que en este caso sería un análisis en su conjunto de todo lo que es estas operaciones. Bien, recordemos que el acuerdo de valoración de la aduanera de la OMC también establece la obligación, ¿verdad?, para que en este caso la autoridad, con base en el derecho que tiene del importador de previa solicitud por escrito, que se le dé una explicación escrita del método utilizado para que en el caso de que se rechace el valor en aduana, se determine por la autoridad cuál es el motivo del rechazo y en su caso esta determine una valoración aduanera y una correcta base gravable conforme a los elementos que se le presentan. Entonces, con relación al uso de la inteligencia artificial, que en el año del 2024, es el año pasado, también la autoridad proclamó de manera extraordinaria, por decirlo así, que utilizaría la inteligencia artificial para efectos de auditar a las empresas. Yo creo que todavía habría que analizar cómo es que la inteligencia artificial va a determinar la incorrecta
base gravable o la valoración aduanera, porque sabemos que pues tenemos que tener información de la metodología que se establece en la ley para que se nos haga del conocimiento y en todo caso pues tengamos la oportunidad de defendernos en el caso de que se determine una incorrecta base gravable y las consecuencias que ello tiene, como es la determinación de crédito fiscal y multas, entre otras sanciones. Como ustedes saben muy bien, la ley aduanera establece la obligación de que las operaciones de importación en este caso se presente, bueno, ahora pues vamos a ver que también es de manera electrónica o digital, se transmita a través del sistema una manifestación de valor electrónica, pero vamos a ver que todavía no entra en vigor esta disposición, pero es importante que sepamos que aunque lo que es la manifestación de valor y lo que es la hoja de cálculo, si bien es cierto, no va a anexos al pedimento o que se transmitan a través del sistema electrónico aduanero, lo tenemos que tener estos documentos en nuestro expediente de comercio exterior, debidamente requisitados y firmados por el representante legal, para que en caso de que no lo requiera la autoridad en cualquier momento se le presente. Entonces, si nosotros analizamos estos documentos que aún están en papel, porque se ha venido prorrogando la utilización de la presentación de esta manifestación en la ventanilla digital o ventanilla electrónica, vamos a ver que para los que no conocen bien lo que es la metodología de la base gravable en aduanas, pues realmente está bien complicado el llenado de estos documentos, porque, son aspectos muy complicados que se resumen en unos cuadros, ¿verdad? Que ahí se presentan. Entonces, como consecuencia de no presentar una correcta base gravable, en consecuencia, pues también las hojas de cálculo y la manifestación de valor pues van a estar incorrectas. Y de ahí que podemos tener diversos tipos de sanciones, como es, por ejemplo, desde un dato inexacto hasta una multa, porque no puede determinarse el valor en aduana. Estos directamente relacionados con la determinación del valor en aduana. Como consecuencia de una incorrecta determinación, pues, pudiera determinar la autoridad que puede existir una subvaluación, ¿verdad? En este caso, lo que va a ocurrir es que pues, nos va a cobrar la diferencia del impuesto omitido por declarar una base gravable inferior a la que ella determina. Y es correcto. Vemos que uno de los principales focos de atención que tiene la autoridad, aparte de otras, vamos a llamarles prácticas indebidas, como puede ser la triangulación de mercancías, por ejemplo, la subvaluación también es un elemento importante y ha habido diversas reformas a la ley aduanera que han hecho que el uso de facultades para estos temas pues sean muy estrictos y rígidos. De tal manera que, como vemos, puede haber una subvaluación muy simple, como por ejemplo que se pague un valor real al proveedor en el extranjero, por ejemplo, una empresa que pudiera estar en Asia, y realmente lo que presentamos es una factura alterada o falsa, ¿verdad? Con un precio mucho menor al que realmente se pagó por las mercancías. O simplemente se paga a un proveedor y se crea una factura también falsa, no emitida por el proveedor o el vendedor en el extranjero. En fin, veamos que todos estos aspectos relacionados con, no voy a hablar en este momento de la metodología de cómo llegar a un valor correcto en aduanas conforme al valor de transacción o métodos secundarios, pero sí es importante que conozcamos algunos conceptos básicos o importantes para esto, porque si nosotros analizamos un pedimento, pues vamos a ver que hay campos relacionados directamente con información que tiene que ver con la valoración aduanera de las mercancías. Simplemente, como observan allí en la lámina, vemos que pues hay un campo donde hay que determinar el valor aduana
que es diferente al precio pagado, o en este caso a la importación, ¿verdad? Y recordemos que el valor en aduana ya tiene es el costo de las mercancías con los ajustes incrementables o decrementables, que también aquí podemos ver algunos de ellos, porque pues, recordemos que hay otros supuestos en el 64 y 65 de la ley aduanera, pero todos estos aspectos y elementos que están viendo, pues se reflejan precisamente en la manifestación de valor y en la hoja de cálculo. Que vamos, ¿cuál es la diferencia entre la manifestación de valor y la hoja de cálculo? En la práctica, lo que yo he visto, pues es donde el importador manifiesta bajo protesta de decir verdad cuáles son los elementos, vamos a llamarle así, que existen en la operación de compraventa de una exportación para importación De tu territorio nacional. ¿Sí? Ok. Entonces, ok. Entonces, observamos que pues básicamente es una especie de cuestionario en el cual nos va a ir a través de una deducción, ¿verdad? ¿Cómo es que, por qué determinamos que existe un valor de transacción o por qué aplicamos un método secundario y por qué lo vamos excluyendo en orden progresiva y por exclusión este método y los elementos que utilizamos? Mientras ya la hoja de cálculo es prácticamente un cálculo aritmético, en este caso, o sea, acuérdense que para determinar una contribución, pues la aritmética es muy importante, es decir, sumas y restas, ¿verdad? Deducciones, etcétera, para llegar precisamente a esa base gravable. Entonces, la manifestación de valor, pues es una serie de manifestaciones, como su nombre lo dice, mientras en la hoja de cálculo, pues ya es como tal la hoja de cálculo. Obviamente, vamos a ver más adelante que para estos efectos, pues, y bajo los principios de la valoración aduanera, todo esto debe estar documentado bajo los principios de datos objetivos y cuantificables, es decir, pues es contabilidad pura, aritmética pura, ¿verdad? Nada más que en temas aduaneros. Entonces, recordemos que para determinar la base gravable tenemos dos grandes métodos, ¿verdad? El valor en la importación es el valor en aduana, así lo conocemos, y mientras que en exportación es el valor comercial, ¿verdad? Nada más que en la importación, pues tenemos el principal método, que es el valor de transacción, y en este caso está derivado porque existe una compra-venta que es aceptada, es decir, que no puede ser rechazada o que no existen supuestos para que no sea aceptada. El valor de transacción implica pues un acuerdo entre el comprador y el vendedor, que puede ser o no el importador o el exportador en algunos casos, porque pueden ser mercancías que son importadas por terceros o en consignación, etcétera. Pero aquí vamos a ver que existe el método de transacción y que cuando este método no es aceptado o no existe una compraventa para importación o que esta no es aceptada, pues utilizaríamos los métodos secundarios de valoración, ¿verdad? Y esto nos lleva precisamente a determinar una formulita que por aquí puse, en donde vamos a ver, ¿y por qué señalo esta fórmula? Porque esta fórmula precisamente es la que aparece en la hoja de cálculo, ¿verdad? Pero determinada de diferente manera. A lo que voy es que para determinar el valor en aduana, en este caso, bajo el método de valor de transacción, pues debe haber un precio pagado por pagar por las mercancías, ¿verdad? Que es en este caso el valor de transacción, pero en este caso, este precio pagado debe estar ajustado con elementos que se suman o se restan, ¿verdad? En este caso, pues lo clásico es, por ejemplo, seguros, fletes, maniobras y otros gastos conexos que, por ejemplo, si yo tengo un Incoterm, o sea, un término internacional de comercio, que, por ejemplo, POV, tengo que sumar los costos hasta el punto de entrada, conforme al 56 de la ley aduanera, y eso me va a dar como resultado, en este caso,
el valor de transacción, o puede ser al revés, que también yo utilizo un Incoterm, por ejemplo, el de DDP, derechos todo pagado, donde en este caso el vendedor o exportador va a poner la mercancía, por poner un ejemplo, en Querétaro, ¿verdad? En la bodega del importador, entonces hay que restarle, por poner un ejemplo, los seguros y fletes y otros o impuestos, ¿verdad? Todo lo que gastos ocurridos posteriores a que se den los supuestos de la importación, conforme a la ley aduanera. Entonces, vamos a ver que hay circunstancias de no restricción, que en este caso, por ejemplo, si hay un trueque, pues es evidente que no hay una compraventa y luego entonces pues no puedo aplicar el valor de transacción. Todos estos aspectos que estamos viendo aquí, es evidente que se reflejan en la manifestación de valor y en la hoja de cálculo. Es decir, que no podríamos llegar a una correcta base gravable si no tenemos todos los elementos y que lo vamos a vaciar y que lo vamos a reflejar precisamente en estos documentos aduaneros. El tema de los Incoterm está muy vinculado y está muy relacionado con los temas de valoración. Por eso también es importante que se conozcan. Es decir, si tú realmente quieres determinar una base gravable correcta, también debes conocer cuáles son los alcances, en este caso, de los Incoterms. Les voy a poner un ejemplo que ahorita precisamente ha ocurrido con los aranceles que establece el presidente Trump del 25% adicionales a las importaciones en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos algunos clientes que negociaron en su momento un Incoterm DDP, o sea, derechos todo pagado, o sea, que van a poner la mercancía en el domicilio del cliente, supongamos en Houston, Texas, ¿verdad? Pero pues quien debe pagar ese arancel del 25%, pues va a ser el exportador mexicano, en este caso. Bueno, pero esos son otros temas que habrá que negociar. Entonces, como yo les comentaba hace un momento, en el valor de transacción vamos a tener ajustes incrementables y ajustes decrementables, pero no me quiero detener en esto. Lo que sí yo quiero comentar es que existen principios que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Que sobre todo que estos elementos que vamos a reflejar en la manifestación de valor y hoja de cálculo, como la misma ley lo señala, debe estar sustentado en documentos, es decir, de manera objetiva y cuantificable, que se pueda determinar a través de documentos, es decir, debe haber una materialidad en las operaciones, de tal manera que cuando la autoridad nos haga una revisión de la base gravable, y en este caso, pues tenemos que demostrárselo con documentaciones, que hay una lista de documentos que nos piden, ¿verdad? De las facturas, en este caso, contratos, también pudiera ser hasta las transferencias, órdenes de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me ha tocado platicar de aspectos relacionados con la valoración aduanera de las mercancías, realmente yo les comento también a alumnos, etcétera, oye, tú no jamás vamos a poder llenar una manifestación de valor y una hoja de cálculo si no conocemos realmente la metodología de esta materia, ¿verdad? Sobre todo porque las manifestaciones de valor, eso es decir, es la técnica aduanera de la valoración aduanera reflejada en esos documentos. Entonces, ya casi para concluir, quiero manifestarles que en las revisiones de las cuales me ha tocado participar, la autoridad siempre nos va a aplicar por general una multa, ¿verdad? Si no es por datos inexactos, si nosotros no le presentamos la información de toda la documentación que ampara la operación de compra-venta y vinculada con el Incoterm, pues si no tenemos esos elementos, va a finalmente aplicarnos una multa por pedimento. Conforme al artículo 200, dice que cuando el monto de las multas que se establece en la ley aduanera esté relacionado con los impuestos al comercio exterior omitidos y con el valor en aduana de las mercancías, y estos impuestos
no puedan determinarse, o sea, porque en la hoja de cálculo la manifestación de valor o los elementos que lo acompañan no están correctos o no están completos, a la autoridad se le hace más fácil aplicarnos una multa que va desde 80,220 a 106,970 pesos. Es decir, a veces esta multa es mucho más grande que lo que pudiera ser la omisión del impuesto de importación, ¿verdad? Entonces, imagínate si tenemos en un año que nos pueden revisar, un ejemplo nada más sencillo, 100 pedimentos, pues cuánto nos va a determinar, pues nada más por estos montos de multas, 800,000 pesos, pero si tengo 1,000 pedimentos, pues ya es exagerado. Entonces, aquí lo importante que quiero comentarles es cómo es importante que tengamos una correcta manifestación de valor y una hoja de cálculo también. Me parece que ya es la hora y yo agradezco por la invitación. Muchas gracias. Susi, Le agradecemos muchísimo su participación. De verdad que es muy nutrido poder identificar el valor que tenemos que pagar en aduana al final del día. De ello depende la importación o que nos sancione. Incluso que llegamos a perder las mercancías por el valor que se le damos a esas mercancías. Incluso se ha tomado decisiones de dejarlas abandonadas para evitar el pago de sanciones, ¿sí? Cuando sucede este tipo de omisiones. Doctor, de verdad que muchísimas gracias. Una participación en la cual hemos aprendido el día de hoy. Pues hemos llegado al final de esta jornada, pero no quiero antes de partir, sino agradecer a todos ustedes que estuvieron presentes, a todos nuestros profesores, a quienes nos están observando en línea por la diferente metodología en la cual se está transmitiendo este programa. Agradecer a nuestra directora, ¿sí? A nuestro presidente del colegio, y quiero ceder la palabra al doctor Filiberto Pacheco. Por favor, doctor Filiberto, si es usted tan amable. muchas gracias a todos. Gracias por permanecer con nosotros. Y quiero decirle para nuestro buen Alejandro García, querido Alejandro, tu conferencia igual que la de Pedro Majestuosa, igual que Sergio y Ricardo, pero aquí está el doctor Ruperto, Alma de Los Ángeles, Rosalinda y varios maestros que ya pusimos la actualización de los planes y programas de estudio, y el doctor Ruperto Patiño, que fue de los grandes impulsores, ya pusimos un rubro de merciología, ¿verdad, doctor? Ya tenemos un rubro de merciología, creo que es el único temario del país que lo tiene para abogados, ya comenzamos, querido Alejandro García. Alex, ya tenemos un rubro de merciología y clasificación. Creo que es el único. Y podrán darte cuenta todos los colegas, Alma, el doctor Ruperto, Ricardo, ya tenemos un rubro que diga merciología. Mi agradecimiento para todos y gracias, querido Sergio, ¿no? Y nos empezamos mañana, ya estaremos a la mitad de la semana. Muchas gracias por todo. Un abrazo a todos los presentes, a todos para no omitir. Un aplauso para todos. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Gracias, buenas noches.